Y como otro martes más, estamos aquí puntualmente a las 8:30 hablando de los deportes de nuestra comarca, pero también de todo lo que sucede hoy. De hecho, vamos a ir hasta las ligas europeas y las ligas americanas de fútbol, pero bueno, este programa tiene una escaleta, tiene un guión que siempre pasa por hablar de las cosas más cercanas, de las ligas que más de cerca nos tocan y con los deportes que a veces no tienen tanto espacio en otros medios de comunicación. Para hablar de ello, hoy tenemos aquí en el estudio a Álvaro Delgado. Hola, Ismael. Y pues lamentablemente hoy no vamos a poder tener a Pedro, pero vamos a intentar que el programa sea también igual de entretenido que el resto de días, pues complementándolo, como decimos, con otras noticias y también pues con más información deportiva. Hoy comenzamos hablando de rugby. Eso es, Ismael. Comentar que Recoletas Bulos Caja Rural pasó por encima 63-11 frente a Les Abelles en la penúltima jornada de la Copa del Rey y mantiene intactas sus opciones a día de hoy para clasificarse a las semifinales. Se jugará, eso sí, el pase el próximo fin de semana y será ante el Alcobendas. Un partido que no es de liga, sino de Copa del Rey de rugby, que decíamos, la liga no regresa hasta después de el año nuevo. Correcto, hasta el 16, si no me equivoco, no hay liga regular. Pues estaremos pendientes de cómo finalice esa Copa del Rey, uno de los trofeos que ya tiene el rugby aparejador, es el único de gran importancia que tiene en sus vitrinas. Lo consiguió hace un par de temporadas en la 2023-2024. Y continuamos este repaso ahora trasladándonos hasta otro de los deportes que se practican en las ciudades, yendo hasta Soria y con un mal resultado para el grupo Erce Soria de voleibol, puesto que aunque lo está haciendo increíblemente bien el club soriano después de haber ganado los 8 primeros partidos, en la 9ª jornada ha llegado la primera de las derrotas. Enfrente tenía al Benidorm, que consiguió sacarle un gran partido y de hecho se lo llevó en el último de los sets, en el set de desempate, 2-3 para los de la villa de Benidorm, para los valencianos, que consiguieron ganar el primer cuarto, el cuarto cuarto y finalmente el set de desempate, 13-15 para un equipo que, pues ciertamente, si miramos a la tabla clasificatoria, está dentro de lo que es la media tabla, por lo tanto un gran triunfo para ellos, una pequeña derrota para el Río Duero Voleibol de Soria, que además durante los próximos días tendrá más encuentros. De hecho, mañana contra el conqueridor Valencia fuera de casa, partido de liga, y ya el sábado se enfrentará ante el Guaguas en liga, en la Superliga masculina, pudiendo pues recuperar o acercarse a esa primera posición. Estos días de Navidad serán de gran intensidad en estos deportes algo más minoritarios, porque también el día 29 se jugará la Supercopa entre el campeón de Copa y el campeón de Liga de esta modalidad de voleibol. Pasamos a otro deporte, al balonmano. En este caso el Villa de Aranda volvió a perder, en este caso 22-19 frente al Caserío Ciudad Real fuera de casa por 22-19, cuarta derrota consecutiva, y la PEA hasta la 12ª posición. Aún se mantiene en esos puestos posición de media tabla, en lo que no están ni también pelear por el primer puesto, ni tampoco en el descenso a segunda división. Así que de momento se mantiene, pero preocupa esta trayectoria negativa de los de la Ribera. Y en balonmano, en Liga Sobal, también tenemos hoy partido entre semana. El Villa de Aranda se enfrenta ante el Puente Genil en un encuentro en casa, en tierras arandinas, que pues intentará vencer, puesto que, bueno, aunque no estén puestos de descenso, pues tiene que buscar alejarse lo máximo posible para luego no llegar a las últimas jornadas pues necesitando una victoria. Comentar también que el Puente Genil lleva la trayectoria idéntica del Villa de Aranda, 4 partidos también consecutivos perdiendo y a 2 puntos del Villa de Aranda. O sea que en este caso, el que ganara, pues oye, podría ascender hasta esa 19ª posición.
Y en segunda categoría, continuando con este balonmano, hablamos de los representantes de Soria y de Burgos. Ambos este fin de semana nos han dejado 2 victorias. Casi podemos decir que el balonmano es el deporte más agradecido este pasado fin de semana. Los de la ciudad de Burgos consiguieron derrotar pues el pasado fin de semana a el Barcelona B. 32-29. El balonmano Soria, muy importante victoria, consiguió un triunfo ante Málaga por 23-26, ante un equipo de Málaga que está también en la zona baja de la tabla y por tanto pues es superado por el balonmano Soria, que se pone en 12ª posición y por tanto sale del descenso directo. Por la parte alta, el balonmano Burgos, después de conseguir su 5ª victoria consecutiva, se pone segundo de la tabla. Pasamos también a otro deporte que se juega en polideportivo, como es el baloncesto. Vamos a comenzar hablando del Tizona. Bueno, adelantar que no ha sido buena semana, buen fin de semana para nuestros equipos tanto de Burgos como de Soria. El Tizona caía frente al Movistar Estudiantes por 102-85 en un partido en el que se mostraron muy sólidos, llegaron a encadenar varios parciales positivos, pero sin duda un final alrededor del Estudiantes con 36 puntos pues terminó por decantar la balanza a favor de los madrileños. En este caso el Tizona se mantiene esa 12ª posición, también con 3 derrotas consecutivas. Y bueno, también hay que decir que en este caso nos extrañaba al principio, ¿verdad, Ismael?, ver cómo, aunque las derrotas sean consecutivas y bastante en el resto de los equipos que están por debajo, al también perder pues permite que el Tizona pues se mantenga en esa posición tranquila por ahora, pero sin duda un parcial de 3 victorias, 8 derrotas, sin duda pues hace que se tengan que poner las pilas de cara a pelear por este playoff de ascenso en el que se encuentran simplemente a un punto. O sea, que una victoria, una derrota te permite escalar una posición o bajar 2. Es muy imprevisible esta primera FEP. Siempre es mejor mirar las victorias, porque en el baloncesto los puntos son muy engañosos, ya que te dan uno por ganar, digo 2 por ganar y uno por perder. Sí. Por eso siempre pues intentamos decir tantas victorias, tantas derrotas, porque al final recortar 3 puntos en baloncesto es complicado. Tienes que ganar por lo menos 3 partidos y que el otro pierda los otros 3. Un dato también interesante, hablando de esto, es que es el único equipo a día de hoy que ha recibido en contra más de 1000 puntos. En este caso tiene 940 a favor, pero le han encajado 1013. Y teniendo los datos aquí de la primera FEP, es el único equipo que pasa de esos 1000 puntos en contra. Luego, como comenta Pedro, pues hace que al final pues pierdas posiciones y al final luego de cara a un empate o desempate en puntos, pues se mira siempre eso y es bastante perjudicial en este caso. Sí, es como el resto de deportes, solo que en el baloncesto se agudiza más. Si eres un equipo que juega más al ataque, como es el caso del Tizona durante estos últimos años, pues no puedes... Es la teoría de la manta, que siempre se dice: o te tapas los pies o te tapas la cabeza. Sí, eso es. Si se puede estar en misi repicando. Exacto. ¿No? Sí. Si vas al ataque, como es el caso del Tizona, como decíamos, pues luego tienes muchos puntos en contra. Lo que tienes que conseguir es ser muy bueno en ataque. Correcto. Y pues si te anotan 95 puntos, anotar tu 100. En este caso fue al revés. Le anotaron 102 y el Tizona anotó únicamente 85, pero es que está complicada la segunda categoría del baloncesto, porque el Estudiantes es uno de los pesos fuertes, como no puede ser de otra forma, pero es que de los 10 partidos disputados hasta la fecha, el Leima Coruña, descendido este año de primera división de la Liga ACB, ha ganado todo. Es casi una réplica del San Pablo el año pasado, que también había ganado todo hasta esta fecha. Y comentar también que se juega partido entre semana, como comentas, en estos días de Navidad pues siempre hay más ligas y partidos entre semana. Se enfrentará mañana miércoles frente al Palmer Basket en casa, en el estado en el Plantío. Un partido a priori que puede tener opciones de victoria, que el Palmer Basket, el equipo mallorquí, pues se encuentra en 16ª posición, en descenso, y si no hay una opción importante pues para conseguir puntos, sobre todo, que es lo importante, y también esos 2 puntos que le permitan pues escalar posiciones. Hemos hablado de la primera FEP, de la segunda categoría, pero no de la Liga ACB, la máxima categoría del baloncesto, donde pues seguimos preocupados por ese San Pablo Burgos, que después de tener el cambio en el banquillo tampoco consigue ganar.
Hay que decir que era lo relativamente esperado, ya que el Unicaja es uno de los grandes de la categoría de la Liga ACB. Ha ganado 7 partidos y únicamente ha perdido 3. Por lo tanto, era un duelo muy complicado para el San Pablo, pero aún así estuvo cerca, podríamos decir, de conseguir la victoria, de no haber sido por el último cuarto, en el cual se dejaron muchos puntos los ahora entrenados por Porfirio Fisac. Eso es lo que destacan muchos, ese labor defensivo. Como comentábamos también, un equipo que tampoco en la parte más ofensiva sí que acierta, también depende de días, hay que decirlo, pero sí que es bastante bueno en la parte ofensiva, pero en defensa siempre, tanto espectadores como medios de comunicación, es decir, gente más experta, pues ha comentado que tiene un fallo importante, y parece ser que Porfirio Fisac, el nuevo entrenador que debutaba en este partido, pues está haciendo más hincapié en eso, que sin duda es también importantísimo en el baloncesto. Es que, de nuevo, lo que decíamos de los últimos partidos del San Pablo, que en la Liga ACB lleva 10 disputados hasta la fecha, ha perdido 9. Los últimos 9, porque ganó concretamente el primero. De todos ellos, de estos 10 partidos, que ya sirven como forma de hacer pues una especie de recuento o lo que está siendo el inicio de temporada, podemos ver que en prácticamente todos ellos le han metido más de 100 puntos. Se quedó a 1 contra el Unicaja, pero le anotó 110 puntos el UCAM Murcia, 105 el Breogán, 93 únicamente Andorra, 101 el Tenerife, 100 el Valencia, 102 el Zaragoza, 90 el Real Madrid, el que menos le ha anotado hasta la fecha, y 95 el Bilbao Basket. Por lo tanto, son cifras difíciles de contrarrestar, y veremos si con el nuevo inquilino en el banquillo consigue ganar los próximos partidos, porque pese a esta muy mala racha, hay que decir que solo está a 2 victorias de salir del descenso, un descenso en el que se encuentra igualado con el Granada, y en los próximos días se enfrenta el día 20, el sábado creo que es, ¿no? El sábado contra el Manresa en casa, partido muy definitorio para mi gusto, porque se enfrenta justo contra el tercero por la cola. En caso de perder, ya no estaría a 2 victorias sino a 3, y en caso de ganar estaría a 1 victoria de salir del descenso. Y después llegan Baskonia, que digamos que está relativamente en la parte alta, está el 9º clasificado, pero debería ser uno de los objetivos, más luego Gran Canaria, que también está intentando mantener en la categoría, y Granada, que precisamente es el otro colista de la categoría. Por lo tanto, desde el 20 hasta el 3 de enero tiene esos 4 próximos rivales. Si gana los 4, sería increíble. Sí. Si gana 3, también sería increíble. Si gana 2, pues ya pondríamos al San Pablo con muchas posibilidades de luchar por la permanencia, que ahora están cada día más difíciles. Lo que hace falta es pues una victoria, tanto para motivar a los jugadores como también a la afición, que hay que decir que no falla. No es una de las mejores aficiones que hay. Bueno, yo creo que en alguna ocasión pues hasta les han dado un reconocimiento como eso que se suele dar a la mejor afición del año. Y a modo de curiosidad, este partido del próximo sábado, que enfrenta al San Pablo frente al Manresa, pues mira, se han enfrentado a lo largo de su historia 4 veces, ambas todas en categoría CB, y 2 victorias para cada equipo. Así que esta puede ser, está marcada la diferencia, a modo ya de curiosidad interna entre equipos. Pues así lo esperamos, y estaremos pendientes de esa victoria del San Pablo Burgos. No lo hacemos, pero sí, esperemos que sí. Luego también, en lo que se refiere al repaso de este pasado fin de semana, siempre nos gusta mencionar al Club Soria Baloncesto, que este año tampoco está siendo su año, y hay que decirlo más si cabe, jugando en regional del baloncesto, donde el Zamora, uno de los equipos de Zamora, le endosó 83-56, en la que es ya la 7ª derrota consecutiva del Club Soria Baloncesto en su modalidad masculina. Por lo tanto, damos ya por hecho este repaso al baloncesto en esta jornada, y ya hemos dicho cuáles van a ser los próximos rivales, tanto del San Pablo Burgos como del Tizona, para estas semanas. Por último, antes de esta pausa para publicidad, vamos a hablar de pelota a mano, porque sí que es verdad,
Hace una semana hablábamos de que se habían celebrado 4 partidos de 2 torneos distintos, especialmente motivados por esos días festivos de la Constitución y la Inmaculada. Pero el torneo de Navidad organizado por el Club de Pelota Urbión ha continuado, y este fin de semana en la ciudad de Soria, en el frontón municipal, pues tenía 2 partidos importantes. El primero es de 4,5 élite individual, y enfrentó a Lerena contra Fernández. Un Fernández que es el que se llevó la victoria por 16-22. También se jugó un interesante partido de pelota a mano por parejas, semifinales. Por lo tanto, los ganadores, que han sido Cabrerizo segundo y Velardi, estarán en la final, que se celebrará durante el final de año 2025 y el inicio en Duruelo de la Sierra y Covaleda. Ganaron Cabrerizo segundo, el jugador de pelota local del Club de Pelota Urbión, y Velardi 22-9 frente a Gutiérrez y Altuzarra. Y es que en lo que a pelota a mano se refiere, les podemos decir que continúa este próximo fin de semana. El trofeo de pelota de Pinares será en Villoslada de Cameros, este trofeo de Navidad, con la celebración de las semifinales aficionado individuales, y también la segunda semifinal 4,5 élite también individual, en la que se enfrentarán Rodrigo y Cabrerizo segundo. Villoslada de Cameros este sábado, y ya, como decíamos, 27 de diciembre en Duruelo las finales de parejas, y 3 de enero en Covaleda las finales individuales de 4,5. Esto en todo lo que son los deportes. Ahora retomamos, después de la publicidad, con el fútbol, con el balompié, como mandan los cánones. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. Comercial Cámara te ofrece una amplia gama de suministros y productos de ferretería, hogar, juguetes, calefacción y climatización. Somos referencia nacional en servicios a la agricultura y ganadería. En transporte, disponemos de un elenco de plataformas, remolques y góndolas. Maquinaria para jardín y ropa laboral. Instalaciones junto a la carretera de Madrid-Irún, en Villariezo, Burgos. En Covarrubias, Pastelería Raquel, besos y borrachos tradicionales. Calidad artesanal en todos nuestros productos. Estamos en Plaza del Obispo Peña, número 4, 947 40 64 23. En tu visita a Covarrubias, no te vayas sin entrar en Pastelería Raquel. Repaso a las categorías inferiores. Juvenil. En juvenil nos encontramos con varias noticias positivas. La primera nos lleva desde el División de Honor Nacional, Grupo 5, donde tenemos jugando al Burgos Club de Fútbol, que después de un mal inicio conseguía de nuevo rascar un nuevo punto. Empataba a 1 ante el Unión Adarve, y los burgaleses tras 13 jornadas tienen 11 puntos y se sitúan en el borde justo del descenso. 13 de un total de 16 equipos.
En regional, esta jornada 13, empate a 3 entre el Numancia y el Colegio Diocesanos. El Numancia, que suma ya 20 puntos y se coloca en una cómoda sexta posición de 16. Y en las categorías provinciales hay que decir que en Soria se descansó esta jornada, el Sporting Uxama no disputaba encuentro, y en la tercera provincial burgalesa se jugó la jornada 11 con un resultado muy positivo para los jóvenes del Polideportivo Salas, que ganaron 3-10 frente al filial del Club Deportivo San Felices. En total 17 puntos para los salenses, que se sitúan en mitad de la tabla, sextos de un total de 10. Cadete. En cadete, en el regional, esta jornada número 13, empate a 2 entre el Burgos Club de Fútbol y el Salamanca. El Burgos ya suma 27 puntos y se coloca tercero de 16. Y en este caso, el Numancia, el equipo soriano, perdía 1-2, la misma categoría, frente al Colegio Diocesanos. Suma 16 puntos y se coloca en cambio en la novena posición de 16. Varias categorías por debajo. En la provincial soriana se disputó la jornada 8 con 2 victorias para los equipos pinariegos. El Norma San Leonardo ganó 2-4 al Calasanz B con 2 goles de Raúl Cabrejas, lo cual hace que sumen 3 nuevos puntos, un total de 6 los de San Leonardo de Yagüe, y aún así no salen de esa penúltima posición. Por su parte, el Covaleda está algo mejor en mitad de la tabla, y especialmente después de haber sumado los 3 puntos correspondientes de su victoria por 1-5 frente al filial del Golmayo Camaretas. Destacar la labor de Hugo Peirotén, que anotó 2 goles, y también de Alberto de Pedro, que anotó otros 2 goles para el Covaleda. Infantil. En regional infantil, esta jornada 13 nos traen 2 victorias, una victoria tanto para el equipo burgalés como para el Numancia. El Burgos se imponía 3-1 a Salamanca, suma 25 puntos y se coloca en esa tercera posición de un total de 16. El Numancia ganó 1-0 al Colegio Diocesanos, 24 puntos y 2 puestos por debajo, quinto y 16. El Juventud del Círculo empataba a 2 frente a la Unión Deportiva Sur, suma 22 puntos y está 2 puestos por debajo del Numancia, séptimo de 16. Y en la provincial soriana se disputó la jornada 8 con una victoria también para el Norma San Leonardo, 1-2 frente al Calasanz B, y los de San Leonardo de Yagüe tienen 15 puntos y están en mitad de la tabla, sextos de un total de 12. En la tercera provincial burgalesa, tras esta jornada 8, el Aranda River empataba a 3 frente al Quintanar. Suma de esta manera los de Quintanar 10 puntos, se colocan octavo de 16, y hay que destacar esos 3 goles de Bordan Yonut. Alevín. En Alevín únicamente tenemos como representante al Covaleda, que este fin de semana tenía jornada de descanso. Benjamín. Y en Benjamín, la provincial soriana, el Covaleda en este caso descansaba, también como en la categoría superior. Y mientras tanto, en la jornada 11, el Norma San Leonardo caía por 1-7 en casa frente al San Esteban de Gormaz. Hoy repasamos también fútbol sala, como de vez en cuando, donde en la cuarta categoría, lo que es la tercera división, el Juventud del Círculo vencía por 5-7 frente al Salamanca B, y con 24 puntos sigue en primera posición, eso sí, empatado. Repaso al fútbol femenino. En Segunda Federación, el grupo 1, jornada también número 13, el Burgos Club de Fútbol caía fuera de casa frente al Deportivo de La Coruña B y se coloca hasta a 5 puntos del playoff, un total de 23 puntos en la clasificación, y quintos de 14. En Tercera Federación, grupo 8, no podemos comentar nada porque no hubo parón, al contrario que la jornada anterior. Y eso sí, hablamos de la provincial soriana, donde la jornada 10 ha dejado una dura derrota para las chicas del Norma San Leonardo, que cayeron 8-2 frente al Calasanz.
Y después de este repaso a las categorías inferiores, al fútbol femenino y también hoy al fútbol sala, hablamos de lo que viene siendo el fútbol senior, comenzando por la provincial aficionados, donde pues no nos han llegado muy buenas noticias, vamos a decirlo, porque en los últimos partidos disputados esta jornada hemos visto cómo el Polideportivo Salas se apeaba de ese liderato en la clasificación de la provincial burgalesa. Todo ello porque caían 1-0 frente al Juventud del Círculo en tierras burgalesas, en un partido, pues nos decía, muy igualado, pero que se definió con un gol en el 88 de Diego Barrientos. Por lo tanto, lo que se transforma en que el Polideportivo Salas cae a la segunda posición, eso sí, empatados a puntos frente al Aranda River, que también se dejaba puntos en su visita a Trespaderne. Del partido frente al Juventud del Círculo por parte del Polideportivo Salas podemos mencionar varias cosas, y mejor nos lo va a contar desde luego el propio representante del Polideportivo Salas. Lo escuchamos. Pues el partido de los mayores, la verdad que fue igualado. Fallaron bastantes ocasiones, pero bueno, fue un partido muy igualado. Y el gol de ellos fue en el 88, que bueno, pues un jarro de agua fría, porque según fue el partido, que tuvimos ocasiones, luego ellos también dominaron parte del partido, pues bueno, el empate fuera no hubiese sido ni tan malo. Hubiese sido malo porque el Aranda River la llevaba primero y bueno, pues pinchó y no le recortamos puntos, sino que nos sacan un punto más. Pero bueno, mala racha ahora de 3 partidos, que esperemos ganar en casa el sábado y ir a Navidades por lo menos con buen sabor de boca, y en la segunda vuelta pues a seguir sumando. También hay que pues comentar que el próximo fin de semana sí que habrá partidos como habitualmente, y el Polideportivo Salas se enfrentará en casa ante el Raudense, el equipo de Roa de Duero. Será el sábado a las 4:30 de la tarde y esperemos que se cierre este año con victoria para el Polideportivo Salas. Eso es lo que respecta a la provincial burgalesa, pero ya sabemos que donde más representantes tenemos es en la provincial soriana. Allí, este pasado fin de semana, no ganaba más que el Bisontium, y lo hacía pues precisamente venciendo al Abejar, otro de los equipos de nuestra comarca. Los de Vinuesa ganaron fuera de casa gracias a un gol también en los instantes finales, y además muy doloroso para los de Abejar porque fue en propia puerta, lo cual les deja en mitad de la tabla baja. Para los del Bisontium, pues bueno, también es una buena noticia, puesto que habían tenido varias jornadas complicadas, con descanso incluido, y ahora pues suman 3 nuevos puntos que les sirven para ponerse en quinta posición de la tabla. De esto nos hablaban también los representantes bisontinos, diciendo que había sido pues un partido complicado, pero que finalmente se saldó con esa victoria para los visitantes. En el otro de los partidos que cruzaron a dos representantes pinariegos en esta jornada número 13 de la provincial soriana, nos encontramos ese empate a 1 entre Castroviejo, el representante de Duruelo, y el Covaleda. Un resultado sorprendente, puesto que el Castroviejo está en la zona baja de la tabla y el Covaleda se acaba de poner segundo clasificado. Sin embargo, sobre el terreno de juego las cosas no están tan decantadas, y de hecho más nos sorprende cuando nos damos cuenta que el Castroviejo fue ganando pues durante toda la segunda parte gracias a un gol de Raúl de Pedro anotado en el 43 del encuentro. Eso sí, de nuevo le volvió a pasar factura a los minutos finales al Castroviejo, y el Club Deportivo Covaleda, la Sociedad Deportiva Covaleda,
anotaba, obra de Rodrigo Sánchez en el 94, ese empate a 1. Escuchamos las palabras del representante del equipo durolense del Club Deportivo Castroviejo, que de nuevo pues nos decía que habían jugado un buen partido, pero que en los minutos finales se les resiste el cerrar ese marcador. Bueno, pues la crónica del derbi de Pinares: Castroviejo 1, Covaleda 1. Buen resultado y mal resultado a la vez, ya que es un empate contra los segundos, pero mal resultado porque íbamos ganando hasta el minuto 95 y en el 95 nos consiguen meter el gol. Pero bueno, el partido, una primera parte muy buena del Castroviejo, en el que salimos muy bien, tuvimos bastantes ocasiones, nos anularon un gol para mí ilegal por fuera de juego, pero bueno, en una buena jugada colectiva, después de un rechace de un mano a mano en el que nuestro delantero falla delante del portero, le cae el balón a uno de nuestros jugadores en la segunda línea y desde lejos marca un auténtico golazo. Y nada, la segunda parte ellos salen más fuertes, tenemos que mantener un poco la defensa porque apretaron bastante, tuvieron varias ocasiones claras. Y al final, pues en el minuto 95, te digo, casi la última jugada del partido, nos consiguen empatar. Pero bueno, yo creo que es un resultado bueno, justo, ya que la primera parte fue más para nosotros y la segunda parte fueron más dominantes ellos. Pero bueno, buen resultado y a seguir trabajando. Y lo demás fueron derrotas, porque en esta jornada número 13 el Norma San Leonardo caía 0-1 frente al Piqueras, gol en el minuto 71 de Héctor Izquierdo, y así nos lo resumía su entrenador, el entrenador del Norma San Leonardo, que dijo que fue un partido muy igualado, proponiendo un poco más el Norma, pero claras ocasiones no hubo por parte de ninguno de los dos equipos. Fue en el 70 un tiro lejano del Piqueras que para el guardameta local, pero el rechazo lo aprovechan los visitantes para dejar ese 0-1 final. Los locales tuvieron un par de ocasiones que paró el portero visitante y dice que hubo la posibilidad de un penalti sobre Conrado que tuvo que ser sustituido, pero el colegiado no lo consideró así. Derrota al fin y al cabo para el Norma San Leonardo, 0-1 frente al Piqueras, al igual que tuvo derrota el Navaleno fuera de casa, esta vez en Soria, ante el filial del Calasanz, que le endosó nada más y nada menos que un doloroso 3-0. Gol en el 16, en el 44 y ya finalmente de penalti en el 81. Esta es la crónica que nos cuenta Gabriel, responsable del Navaleno. Hola chicos, pues nada, poco os puedo decir el resumen del partido de ayer. La verdad es que no estamos no teniendo nada de suerte con las lesiones, y ayer presentamos una convocatoria de 12 jugadores y con tan mala suerte de que en minuto 20 se nos lesiona uno y gastamos el primer cambio, y luego en el minuto 27 se nos lesiona Orte y ya pues jugamos con 10 tíos desde el minuto 25. Y nada, y en el minuto 20 un buen disparo ajustado, pues nos meten el primer gol, y luego el segundo en el minuto 30, tras una buena jugada por parte de ellos y una vaselina, nos metieron el segundo. Y ya pues ahí, a partir de ahí, pues a jugarlo con lo que se pudiera. Y nada, la segunda parte fue más relajada, hasta que en el minuto 80 hacemos un penalti muy claro y nos meten el tercero, y ya pues no es mal resultado viendo las circunstancias que tenemos, pero es imposible salir a competir con la mala suerte que estamos teniendo con las lesiones. Así que nada, eso es por decir. Pues sentimos las circunstancias del Navaleno, que en la próxima jornada, pues 20 y 21 de diciembre, descansará. Así que esperamos que se cuiden los jugadores, que ya para después de Navidades pues puedan hacer convocatorias algo más amplias, que por lo menos permitan pues tener esos 3 o 4 cambios que desahoguen a la plantilla, y sobre todo que el próximo 2026 pues le respeten un poco más las lesiones. Así el Navaleno descansa, pero el resto de equipos tienen sus partidos. El Castroviejo juega fuera de casa ante el Club Deportivo Quintana. Será el domingo a las 12 del mediodía. También en esta provincia de aficionados juega fuera el Abejar ante el filial del San José, sábado por la tarde.
mientras que pues vamos a tener ese partido del Club Deportivo Covaleda Valeránica interesantísimo, y se verá hasta dónde puede llegar el Covaleda, que viene de una racha positiva pese a ese empate contra el Castroviejo, pero que intentará darlo todo contra la Valeránica, contra el equipo a batir sin duda en este año 2025-2026. Más que interesante partido el que se vea sobre el campo municipal del Lomo este sábado a las 3:30, mismo horario. Otro partido muy interesante por ser un derbi pinariego, se jugará en Vinuesa entre el Club Deportivo Bisontium y el Norma San Leonardo, sábado 3:30. Y ya una vez dicho esto, pues pasamos por encima de las categorías regionales. Eso es, en la región aficionada esta jornada pues tuvo 2 derbis sorianos y los resultados fueron los esperados. San José venció a domicilio por 0-3 frente a Golmayo Camaretas, mientras que el Sporting Uxama perdía 2-0 su duelo frente al Calasanz, que se pone segundo de la tabla. Y lo hicieron a costa de un Intervista Alegre que sorpresivamente perdió ante el Club Deportivo Coca. Creo que ya lleva 2 derrotas el Intervista Alegre. Y bueno, pues al final lo que decimos, la derrota en los puntos altos al final te relega posiciones. Una categoría por encima, la tercera federación únicamente nos ha dejado 2 derrotas y un empate para nuestros equipos. Solo sumó un valioso punto al Almazán, que igualó a 1, se encuentra ante Tordesillas, que es el líder de la categoría de más, y por su parte Numancia B caía 3-2 ante el Mojados y se hunde aún más en los puestos de descenso, mientras que Arandina se acerca a la parte baja tras una derrota 0-1 frente a Santa María. Y ahora pues ya llegamos hasta la segunda federación, categoría en la que se encuentra el Burgos B, que perdía 2-1 frente al Real Ávila, y 1-2 perdía el Numancia en un partido que, bueno, podemos decir que el Numancia comenzó ganando con un gol de Johnny, que estuvo listo dentro del área, minuto 2, y se ponía por delante, pero casi fue más un castigo que una bendición, puesto que el Deportivo Fabril, el filial del Deportivo de La Coruña, pues tomó pulso al partido, y de qué manera. Poco a poco se fue haciendo con el juego. El Numancia no supo contrarrestar las llegadas de este equipo, que por cierto lleva únicamente una victoria en los últimos partidos hasta que se ha cruzado con el Numancia, una victoria de 8. Y recuperó sensaciones. Como ya saben, los filiales siempre suelen jugar un poco más atrevido, y conseguía en el 28 un gol que igualaba ese encuentro en un pase de campo a campo. Lo cierto es que poco pudo hacer la defensa numantina para evitarlo. Eso sí, en el 76 del encuentro llegaba el segundo del Deportivo de La Coruña B, en una jugada en la que desde luego la defensa del Numancia pudo hacer muchísimo más. Brilló, y de qué manera, el portero del Numancia, Joel. Sin embargo, brilló porque la defensa no consiguió sacar el balón ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera ocasión en la cual ya aprovecharon los jóvenes del Deportivo de La Coruña para poner ese 1-2. Por lo tanto, se puede decir que mal partido del Numancia, que últimamente nos está acostumbrando a que en casa no dé casi su mejor versión. Aún así, después de los últimos encuentros, incluido ese de la Copa del Rey frente al Mallorca, se puede decir que se nota una clara mejoría del equipo desde que Ángel Rodríguez ha tomado las riendas del banquillo. Ahora, tras esta jornada en la cual el Numancia comenzaba segundo y acababa cuarto en la tabla clasificatoria, pues vemos cómo se pone a 4 puntos esa primera posición, que sigue manteniendo la segoviana, que ganó. También vemos cómo es pasado por el Deportivo de La Coruña B, precisamente el verdugo del Numancia en esta jornada, y por otro filial, por el Real Oviedo B, que también conseguía sumar puntos, y que durante las próximas jornadas va a ser crucial. Ahora veremos por qué.
Decía que era importante el Real Oviedo B porque será uno de los próximos rivales del Numancia. Será ya después del inicio del año, el 4 de enero, cuando reciban los pajaritos el Numancia a este tercer clasificado. Antes lo hará fuera de casa en Tierras Leonesas frente a la Astorga este sábado a las 4 de la tarde, pero esta próxima jornada es importante puesto que tendrá la oportunidad de recortar sí o sí posiciones, ya que el Deportivo B se enfrenta ante el Real Ávila, por lo tanto se enfrentan pues en este caso segundo contra sexto, mientras que el Real Oviedo B se enfrenta ante la Gimnástica Segoviana, ante el primer clasificado. Por lo tanto, sí o sí va a recortar posiciones de cara a esta primera posición, a este primer puesto, que es el que intenta encontrar el Numancia para poder ascender a final de temporada. Y todo esto, pues podríamos decir que lo hemos hablado en vano, porque quizá el partido, entre comillas, malo que realizó el Numancia este pasado fin de semana se podría subsanar por un mero error en la convocatoria del Deportivo de La Coruña B, que pues puede que haya caído en un caso de alineación indebida y por tanto le den los 3 puntos, se los quiten al Deportivo B y se los den al Numancia. Esto es en el caso de que se produzca que al final el juez único de competición pues diera la reclamación por buena al Numancia. El Numancia podría ganar 3-0, sumaría 3 puntos fundamentales en la clasificación, pero hay que esperar por el momento, no hay noticias. Lo último que se sabe es que el Numancia ha hecho firme esa denuncia y lo hace amparándose en la violación del artículo 224 del Reglamento General de la Federación Española de Fútbol, en la que, según la normativa, como nos dicen los medios de comunicación, exige que cualquier futbolista que participe dé figurar en la relación entregada al árbitro antes de ese inicio. También, según dicen los medios que estaban acreditados en este caso, tampoco estaba ese jugador en el número 3 del Fabril en el acta, ni en las alineaciones, ni convocado, por decirlo así, para que la gente pueda entenderlo. Claro, porque hay que decir que normalmente, cuando hablamos de un caso de alineación indebida, siempre se sabe si va a tener la razón o no, porque normalmente es quinta amarilla y no se habían dado cuenta desde el equipo. O que el Madrid alineó un equipo, no sé si es uno que más extracomunitario o algo así. Claro, temas extracomunitarios también, quizá porque se cruzan competiciones y muchas veces en Copa sucede que le han echado una roja, una quinta amarilla el año anterior y comienzan la siguiente eliminatoria y no se dan cuenta y le ponen dentro de la convocatoria, pero en este caso es al revés, es porque un jugador que no estaba amonestado previamente, pues ni en el acta ni nada, quizá se le olvidó al responsable del Deportivo de La Coruña B ponerle dentro de la convocatoria. Le llevaron tranquilamente a jugar contra el Numancia B. No jugó de inicio, pero sí salió en la segunda mitad. Y por tanto, pues no sabemos si será un caso de alineación indebida, que a priori parece que sí, pero no es el típico caso de alineación indebida en el que ya se sabe pues que después de la reclamación se le va a dar la razón. Veremos en qué queda, pero en caso de que el Numancia pues se le haya dado la razón, pues ascenderá hasta la segunda posición y se pondría a un punto de la Gimnástica Segoviana. En estos casos, como tú comentas, en el caso de unas más tarjetas o tal, sí que es más probable ese fallo, pero en este caso, a priori con las pruebas que tienen es pues evidente que Hugo Torres, para que la gente sepa que es el jugador del Fabril con el dorsal número 3, claro, cuando salió al campo, todos los que están acreditados, tanto el delegado de campo como medios de comunicación, se dan cuenta de que ese jugador 3 no estaba en la lista. Es decir, quién es este jugador que está jugando, que sí que pertenece al equipo, obviamente, pero a no estar convocado, pues oye, es un fallo que a priori es garrafal. Es decir, en este caso de que se supiese, no sabemos si le sacaron por faltaba alguien en esa posición o el motivo que han dado desde el otro equipo. Pero que se les olvidó, yo creo que puede ser un despiste, errar es de humanos, evidentemente, pero vamos, que es un fallo que en este caso de que para el Numancia, que esperemos que según los datos o las informaciones que tenemos sea favorable, esperemos, o sea, depende, como he comunicado antes, del juez único de competición, pues fíjate, 3-0 por ese fallo y 3 puntos más que, saben a gloria. 3 puntos más y 3 menos para uno de los rivales directos, por lo tanto sería pues muy positivo, aunque no se consiguió en el campo, pues bueno, a veces la suerte es así, suerte o despistes, quien los comete pues dice, joder, qué despiste, pero a veces beneficia
en el fútbol o en los deportes siempre un fallo de uno beneficia normalmente al otro equipo. Y a expensas de lo que se acuerde por parte de la Federación Española de Fútbol respecto a este caso, que no sabemos cuánto pueda tardar, imaginamos que no mucho, pues comentamos casi la gran alegría del fin de semana. Pues hasta ahora hemos venido comentando empates, derrotas, con la excepción del balonmano, donde ganaron Soria y Burgos, y ahora pues hablamos de la mayor alegría porque el Burgos Club de Fútbol en Liga, después de haber perdido 3 partidos consecutivos, conseguía una gran victoria frente al Almería. Lo hacía por 1-2, además fuera de casa y contra uno de los equipos más potentes de la Liga en lo que a jugadores se refiere. Por cierto, una Almería que en caso de haber ganado o haber empatado se hubiese puesto en segunda posición, pero el Burgos lo consiguió y ha dejado a la Almería en tercera posición, al mismo tiempo al Burgos en sexta. No sale de ese playoff de ascenso. Buen resultado, se podría decir que el Burgos hizo su juego. Si estuviese aquí Pedro, no quiero poner en su boca las palabras que no ha dicho, pero seguro que le encantó el partido porque el Burgos supo hacer muy bien su juego, supo defender, supo volver loco a la defensa de la Almería, a la delantera de la Almería, que no conseguía meter balones dentro del área burgalesa, y con las 2 o 3 oportunidades que tuvo el Burgos, anotar 2 goles. El primero en el minuto 39, gol de Morante de cabeza a un pase exquisito de Curro. Pronto igualaba el Almería con un gol de Talís muy bien pasado por Embarba. Minuto 45 antes de llegar a la mitad del encuentro. Muy buen gol, como decimos, casi imparable, al igual que el de Morante. Y ya en el 58 Aridane cometió un penalti que se encargó de transformar Curro desde los 11 metros. Por cierto, muy bien Curro, lanzó el penalti muy bien. Había fallado ya varios en los meses atrás y por tanto se pone 1-2 el Burgos, y así acaba el partido, gracias también a la gran labor la que realizó el guardameta blanquinegro, que en el 4 con el 0-0 evitó un gol de la Almería y en el 76 evitó otro tanto, de no haber sido por esas manos prodigiosas del portero burgalés. Sea como fuere, 3 puntos más para el Burgos Club de Fútbol, que decíamos se queda en esa sexta posición de la tabla, y también pues deja a la Almería en tercera posición. Comentar que el próximo partido del Burgos se disputará en casa en el Plantillo el domingo 21 y se enfrentará frente al colista de esta segunda división, frente al Real Zaragoza. Así que estaremos atentos de ese resultado, que puede también ser muy importante, porque en este caso Las Palmas, también el rival que está por encima en quinta posición, se enfrenta a la Cultural, también un equipo que pues que empezó a priori en puestos de descenso, pero que lo está haciendo bien últimamente. Y también nos gusta repasar por los resultados de otros equipos, tanto en Burgos como el Mirandés, en este caso, que perdía 3-1 frente al Castellón, fuera de casa. No es sorpresa, el Castellón pues está en cuarto en la clasificación, y a priori era un partido que los castellonenses ganarían, y así ha sido. Y también nos gusta repasar pues cómo va el Granada de Pacheta, que en esta última jornada perdió 1-0 frente al Real Sporting, séptimo clasificado, y era adelantado por el Leganés, con lo cual el Granada actualmente pues desciende hasta esa 19ª posición y se coloca en puestos de descenso. Y decías hace unos instantes, Álvaro, que el Burgos se enfrentaría en el próximo partido en Liga frente a la Real Zaragoza. Correcto. Un equipo que va en última posición, pero que lleva una racha relativamente buena. Pese a haber perdido este último partido, había conseguido sacar 10 puntos de los anteriores 12 posibles. Y ahora el Burgos vuelve a repetir contra el Zaragoza, que ya se enfrentó en Copa, equipo al que ya ganó, y precisamente por ello este próximo jueves va a jugar contra un equipo de primera división en Copa del Rey. Se enfrenta ante el Getafe, uno de los equipos más aguerridos y quizá podríamos decir casi por juego el equivalente al Burgos en la primera división. Entrenado por José Bordalás, seguro va a plantear un duro partido al club burgalés.
partido. 16avos de final, ya el único de los representantes burgaleses y sorianos que continúa en la contienda en el KO de la Copa del Rey, y esperemos que se salde con victoria. Juega con el campo a favor este próximo jueves a las 7 de la tarde, los 16avos de final, en los que también ahora mismo se acabará de haber jugado el Deportivo de la Coruña Mallorca, el Eibar Elche, y también para esta noche quedan el Eldense Real Sociedad, el Guadalajara Barcelona, partido de la jornada, y el Sporting Valencia. Y encaramos ya la recta final, finalísima de este rincón deportivo, con el repaso a resultados de Primera División. La Real Sociedad caía 1-2 frente al Girona, el Atlético de Madrid vencía 2-1 al Valencia, el Mallorca, gran victoria 3-1 frente al Elche, el Barcelona hacía lo propio frente a los Osasuna, ganando 2-0, el Español ganaba al Getafe, próximo rival comentamos en Copa del Rey del Burgos, con cuáles sean esos ánimos pues pueden afectar negativamente al Getafe y ojalá sean a favor del equipo burgalés. El Sevilla endosaba un doloso 4-0 al Oviedo, que tuvo un expulsado, que por cierto ha vuelto a echar al entrenador. Sí. Luis Carrión ha sido cesado. Correcto. Jornadas después de que se cesase al primer entrenador, a Paunovic, que fue el que les consiguió ascender. Recién ascendido el Real Oviedo, pero aquí sabemos que los puntos y los resultados, pues obviamente, como siempre es más fácil, pues no echar a uno que echar a todo el equipo. Y por cierto, ya que estamos hablando de entrenadores despedidos, hace 3 semanas se despedía el entrenador que consiguió ascender al Levante, Julián Calero, exentrenador del Burgos, cierto. Y pese a haber sido sustituido, ha continuado perdiendo el Levante los 3 siguientes partidos y se sitúa último de la Primera División. El resto de los partidos, los 3 que nos quedan por repasar, el Celta de Vigo ganaba 2-0 al Athletic Club tras vencer al Real Madrid en la jornada anterior. El Madrid, un respiro para Xavi Alonso tras ganar fuera de casa 1-2 frente al Alavés y empate a 0 entre el Rayo. Entonces, a priori parece que pese a la derrota frente al al City en Champions, los aficionados, seguro he estado viendo también vídeos así, que lo más polémico a día de hoy es que el Madrid acapara todas las portadas. Pues bueno, los aficionados confiaban en Xavi y achacaban los resultados al equipo, que obviamente no estaba, según lo ven ellos desde el campo, no estaba dando los resultados, y sin duda también parte del planteamiento de entrenador es importante, pero al final muchas veces quien juega son ellos, es decir, las indicaciones, pero los profesionales que están en el campo son ellos. Entonces sabemos que hay discrepancias, pero bueno, la afición del Madrid parece confiar plenamente en el entrenador Tolosarra, así que esperemos que siga así, o bueno, no haya más noticias. Lo que también está claro respecto a Xavi Alonso es que quizá no sea el entrenador que necesita el Real Madrid, porque no se ajuste al estilo de juego o porque no se ajuste a la plantilla actual, pero que es un buen entrenador no hay duda, porque un mal entrenador no consigue lo que hizo hace apenas unos años con el Bayer Leverkusen, que consiguió vencer nada más y nada menos que al Bayern Múnich, que gana el 95% de las ligas, y lo hizo con un equipo a priori que no es candidato nunca a ganar la liga, y eso lo consiguió Xavi Alonso. Y ya que estamos hablando de fútbol relativamente internacional, vamos a hacer un repaso hoy a otras ligas. Ya que hemos comenzado hablando de la liga alemana, de la Bundesliga, echamos un vistazo a este año 25-26. Después de 14 jornadas, lo decíamos, el equipo a batir es el Bayern Múnich, y de hecho este año prácticamente podríamos decir que ya ha ganado la liga. 9 puntos saca al Leipzig, que está en segunda posición, empatado con el Borussia de Dortmund. Algo por detrás está el Bayer Leverkusen, que completa esos 4 puestos de Champions. Después el Hoffenheim y en sexto lugar el Stuttgart. Por abajo está San Pauli y el Mainz.
Y para cerrar ya este rincón deportivo, un rápido repaso a la Premier League, a la liga inglesa, donde el Arsenal continúa en esa primera posición con 36 puntos, seguido del Manchester City, apenas 2 puntos por detrás con 34, uno menos el Aston Villa con 33, y eso sí, a 5 puntos el Chelsea, que completa esos 4 puestos para la Champions League, y en quinta posición ese acceso a Europa League es para el Crystal Palace, y en el United, en este caso sexto. Hay que decir que aunque el año pasado llegó hasta la final, si me equivoco, de Europa League, sí, pues pese a hacer una temporada regular desastrosa, este año parece que, pues, que los cambios de situación ha mejorado y ha ascendido posiciones ya en la parte baja. Y también el Liverpool este año pues ha empeorado, no sabemos cómo acabará, pero está en séptima posición, que normalmente es uno de los que siempre optan a la liga. La verdad es que es una liga que de un año para otro a veces cambia mucho. Es muy imprevisible. En el aspecto, te hablo de los equipos pues más grandes, que aquí en este caso hay 4 o 5 que se pueden debatir sobre esa liga, sobre el campeonato, llevarse el campeonato. Entonces, sin duda, bueno, la gente coincide, no es por menospreciar nuestra liga, pero dicen que es la mejor liga o la que más espectáculo da, ¿no? Para gusto de los colores, pero sin duda también una liga muy interesante y que sin duda cada partido es un espectáculo. Tanto a mi opinión, cómo dejan jugar los árbitros, en este caso, son mucho más permisivos, y también los campos, esos campos que apenas dejan espacio entre las porterías y las bandas, pues sin duda el ambiente, bueno, el origen del fútbol es inglés, o sea que también algo tendrán que decir. Por completar en Europa nos vamos también hasta Italia, donde está muy igualada la parte alta. Inter de Milán tiene 33 puntos, el AC Milán tiene 32, el Nápoles 31 y la Roma 30, por lo tanto ese cuarteto con un punto de diferencia entre cada uno. En la Eredivisie, en la de Países Bajos, el PSV, pues al igual que sucede en Alemania, es casi ya ganador antes de Navidades, tiene 43 puntos y 34 segundo el Feyenoord, mientras que en la liga francesa pues se puede decir que las cosas han cambiado, al menos por ahora. El Lens va primero por encima del PSG con un punto más. El Marsella y el Lille están en tercera y cuarta posición. Y también tenemos que hablar, que casi es el motivo por el que hemos iniciado este repaso internacional, que es el primer día que lo hacemos al fútbol, de las ligas americanas. Hace apenas unas semanas la Copa Libertadores llegaba a su fin. Tenemos que felicitar al Flamengo. El equipo brasileño se proclamó campeón de esta especie de Champions, el equivalente, vamos, por así decirlo, de la Champions en América. Y lo hacía por 1-0 frente a otro equipo brasileño, frente al Palmeiras. Por lo tanto, el fútbol brasileño podemos decir que está en auge. En Argentina también recientemente, este fin de semana, acababa ese torneo de liga que se finaliza en playoffs y vencía el Racing de Avellaneda en lo que es este último partido. Se proclamaba campeón de la Liga Argentina. Y pues como decíamos, felicitarles también por ese encuentro que cierra, porque hay que recordar que allí es verano, al igual que sucede aquí en España. Cierra esa liga y pues uno de los campeones más importantes de la Liga Argentina, que bueno, vuelve a conseguir otro título después de haber vencido al Estudiantes por un empate a 1, pero definitivo en penaltis, 5-4 en favor de los del Racing de Avellaneda. Así que con este repaso lo que hacemos es cerrar este programa de deportes de esta cadena de Radio Pinares y nos despedimos hasta el próximo partido, hasta el próximo encuentro, hasta el próximo exactamente, hasta el próximo programa. Esperamos que bueno, con esta variedad hayamos podido suplir esa carencia que hemos tenido hoy de Pedro, pero pues bueno, volveremos durante las próximas semanas analizando más deporte desde lo más bajo hasta lo más alto. Ya hemos visto la Copa Libertadores, por cierto. Hay que decir que durante estas semanas también se está jugando el Mundial de Clubes, lo que antes era el Mundial de Clubes, que ahora se debe llamar Copa Intercontinental. El pasado año lo ganó el Real Madrid. Este año, a priori, el gran clasificado es el PSG, campeón de la Champions. Así que
entre el reciente campeón de la Libertadores, entre el Flamengo y el PSG, estará ese partido, ese campeonato. Nosotros nos despedimos. Hasta luego.